Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero que nada, agradecerles la presencia, agradecerle a nuestros compañeros del PIT-CNT y de los sindicatos hermanos. La idea de este conversatorio básicamente es informarnos todas y todos de las diferentes implicancias que tiene esta reforma de la seguridad social, que como bien sabemos significa para todos nosotros un gran recorte de derechos, un gran recorte de montones de asistencias sociales muy importantes que brinda el Estado a través del BPS, y también implica una extensión en lo que son los años de trabajo, para generalizando un montón de cuestiones que tienen una incidencia directa, por ejemplo, los compañeros de la construcción, que son ramos que generalmente no logran alcanzar la edad siquiera jubilatoria. Extender la edad jubilatoria a diestra y siniestra sin consideración no contempla las diferentes realidades del trabajo, tampoco contempla lo que son las realidades sociales en cuanto a lo que es el sistema de cuidado, en lo que se reducen tanto las pensiones por viudez, sin considerar que, por ejemplo, una mujer por tener 40 años no está mejor su situación como para que se le recorte esa pensión, y también implica fuertes recortes en lo que tiene que ver la asistencia social. A nivel de los diferentes trabajadores, entendemos que es muy discriminatorio porque, entre otras cosas, se plantea un paradigma de cómo se va a financiar y no apunta a la madre más importante de la cuestión, que es la realidad del trabajo en el país. Vivimos en un país que cada día se está prolongando y profundizando lo que es la informalidad, y hay un montón de estas cuestiones que significan que se sigue ignorando gran parte de la población, que son la gran parte de la población que son realmente rehenes de este sistema, que aportan indefinidamente a todo lo que es el sistema tributario, y que no tienen ninguna respuesta en cuanto a políticas sociales de trabajo. Se sigue manteniendo algunas diferencias, si bien en el correr del tiempo se plantea equiparar lo que son las cajas. Hoy por hoy vivimos una realidad muy inequitativa en lo que es el BPS respecto a la caja militar, y de ese déficit nadie habla. Entendemos de que hay cuestiones que son bien significativas, las diferenciaciones que se hacen, el recorte que se plantea para lo que tiene que ver con las bonificaciones. Es una cuestión que pasa línea raya, porque inicialmente se decía que eso va a pasar a una comisión de estudio, pero sabemos bien de que todas las bonificaciones contarán con un mínimo de 15 años, cuando venían contando con un mínimo de 10 años. Eso va a significar que muchas compañeras y compañeros que tal vez por cuestiones de salud hayan debido retirarse de las tareas bonificadas en los diferentes sectores de la economía, esa bonificación la van a perder, y entendemos de que es una cuestión por demás injusta. También es muy importante y trascendente plantear de qué va a pasar con el recambio generacional en los trabajos, porque tenemos un gran problema del trabajo en la juventud, y al extender también, por ejemplo, lo que tiene que ver particularmente con nosotros a nivel del funcionariado público, el extender la edad de retiro va a significar claramente un menor ingreso, una menor renovación con las concomitantes políticas que han venido de reducción de personal, ¿no? Pero eso va a significar unos baches generacionales muy importantes, y va a significar que las generaciones posteriores tengan peores condiciones de trabajo. Gran parte de lo que les estoy comentando es parte del conocimiento general. La idea de este conversatorio es que nuestras compañeras nos profundicen, dado que son los que están más a mano con la reforma. Yo creo que este tema lo tenemos todos y todas, la sociedad en su conjunto, y es momento de hacernos escuchar. Quiero compartir algunas cuestiones con ustedes. Una, en este tránsito que hemos venido teniendo con respecto a la reforma jubilatoria, que está como proyecto presentado por el presidente de la República y está en discusión, hoy en el Parlamento en Diputados, yo quiero ir 2 pasos más atrás y
analizar lo siguiente. ¿Qué entendemos todas y todos por seguridad social? ¿Qué es una seguridad social? Seguramente las compañeras del equipo tengan una idea mucho más cabal y acabada de lo que es. Pero ¿qué es para nosotros la seguridad social de un país? Es la protección. Y si no es eso, por favor me corregís, sin ningún problema. Lo mismo la compañera, es la protección que la ciudadanía en general se da a aquellas personas, ciudadanos y ciudadanas que están en determinadas condiciones y necesitan que el Estado las proteja. Esa es la seguridad social. Esa es la seguridad social del Uruguay. A veces nosotros hablamos de una seguridad social solidaria. Y este es el pilar solidario que el Uruguay, las uruguayas y uruguayos, nos hemos dado de transitar en cierta parte de la historia con respecto a que esos beneficios, en el buen sentido del término beneficios, lleguen a las personas que están en situaciones que necesitan de esa protección social. Pero ¿qué nos está pasando hoy, en este momento, con ese proyecto que el presidente de la República presenta a los legisladores para resolver? Es un parche. Esta reforma jubilatoria que está presentada es exactamente eso, un parche. ¿Y por qué digo que es un parche? Porque hay una situación que es real, que hay que venir, que hay que pensar en rever el financiamiento de un sistema solidario de protección social, porque es claro, vivimos más tiempo, es cierto que vivimos más tiempo. La prueba está, de la mesa creo que soy la mayor. Bueno, no sé contigo, pero después hablamos. Pero digo, vivimos más tiempo, hay menos nacimientos. Es verdad que en eso de vivir más tiempo hay que repensar el sistema solidario, pero no para sacarle lo que tiene de solidario. Por supuesto que no, eso es un principio, sino para ver de qué manera se puede contribuir la ciudadanía a que llegue a contribuir el que tiene más allí donde se necesita para el que tiene menos. Esto es el pilar solidario. Esto es lo que nos ha caracterizado al uruguayo y a la uruguaya por historia. Bueno, pero hoy resulta que como sobre ese paraguas de necesidad de financiamiento nos están colocando a la carrera. ¿Ustedes se acuerdan de la LUC? Cuando nos presentaron 500 y pico de artículos a la carrera en Algo Express. Y bueno, y así lo votaron, ¿no? Y así lo estamos viviendo y sufriendo y tratando de resistir a esa ley de urgente consideración. Hoy estamos en algo más o menos similar. Una reforma jubilatoria express que está ya decidido, por lo menos son intenciones, de que se vote a fin de mes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en los trabajadores y las trabajadoras con respecto a esta reforma jubilatoria? Porque las encuestas dicen que todavía la gente está alejada del tema, que todavía no ha aprendido el tema de la reforma de las jubilaciones. Y lo que sí se escucha por ahí, cuando uno toma el ómnibus, cuando uno va al supermercado o habla con alguna cierta parte de amigos o familia que todos y todas tenemos, y te dicen, bueno, pero si hay un déficit en esa caja, en la caja de jubilaciones, algunos todavía la nombran como caja de jubilaciones, algo hay que hacer. Ahora, en ese algo hay que hacer. ¿Es esto lo que hay que hacer? ¿Es lo que nos están proponiendo? Bueno, nosotros decimos que no es esto lo que hay que hacer, no es de esta manera. Hay que buscar otro financiamiento para que esto sea sostenible en el tiempo. Sí, seguramente sí haya que hacerlo. Ahora, somos
los trabajadores y las trabajadoras, quienes debemos hacer frente, como lo dice esta reforma jubilatoria, y no. Esto no es solidaridad, esto no es ese pilar solidario que tiene la seguridad social de nuestro país, porque créanme, y no a mí, está escrito, quienes van a pagar esta reforma van a ser los trabajadores y las trabajadoras, los y las más jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, aquellas trabajadoras y trabajadores que por alguna cuestión y alguna circunstancia de la vida no tengan una asiduidad en sus aportes de contribuciones al Banco de Previsión Social, van a estar en serios problemas. Que seguramente no seamos hoy los que tienen mi edad y de mi edad hacia adelante. Seguramente no, porque a algunos no nos va a tocar esto, en este recorte de derechos, pero a muchos sí, y a muchos de los jóvenes y las jóvenes que están acá seguramente sí. Se nos dice, pero esto va a funcionar a partir del 2033, quédate tranquila, no te va a pasar nada, porque después en el 2033, o 43, 33, recién ahí vamos a rediscutir aquello que pasó hoy. El otro día hablaba con unas compañeras y decía, es que si no es ahora que vamos a dar esta pelea y esta batalla contra esto, mañana es tarde, el 1 de abril. Si ya está votado, llegamos tarde. Entonces el movimiento sindical dice, no tenemos que llegar tarde. Tenemos que accionar. Tenemos que hacer acciones que hagan que el conjunto de la población sepa el contenido de esta reforma jubilatoria. Ya lo decía la compañera claramente, qué aspectos o algunos de los aspectos en que nos va a perjudicar. Bueno, hay que salir a decírselo a la gente. Hay que salir a convencer con la verdad, con las cosas en la mano, con los números, porque saben que estuvimos en el Parlamento Nacional, tanto en el Senado, cuando se estaba discutiendo, como en diputados, y los técnicos nuestros, del equipo, del Cuesta Duarte, que estudiaron esto, porque no fue la maestra, yo soy maestra, no fui yo la que estudié eso, fueron los técnicos, economistas y abogados que estudiaron a fondo esta reforma de la jubilación. Y cuando dicen que va a haber gente que no solamente va a trabajar 5 años más, sino que va a cobrar menos, ejemplos sobran. ¿Son todos? No. ¿Son todos los que van a tener que trabajar más? Sí, eso sí. ¿Los que van a cobrar menos son todos? No. Pero basta con que sea 1, 2 o muchos, que en verdad el porcentaje es alto de a quienes se les va a afectar, es alto el porcentaje a quienes les va a afectar, a nosotras y a nosotros no nos puede pasar desapercibido. No podemos quedarnos en casa así, cruzados de brazos, esperando que esto se vote y después vemos qué hacemos, porque después ya está votado. Bueno, no es lo que definió el PIT-CNT, no es lo que hemos definido. Hoy estamos en un momento de resistencia a esa definición que posiblemente todo indica o parece indicar que esto se votaría a fin de mes. No hay nada seguro. Y mientras no esté seguro, nos van a encontrar en la calle peleando. Por eso colocamos una carpa frente al Palacio Legislativo y cada gremio, cada sindicato, cada federación va a estar allí haciendo actividades y haciéndose escuchar. Principalmente haciéndose escuchar, porque no es justa esta reforma para nadie. Para las mujeres, mucho menos. De infancias ni hablamos, porque no habla la reforma de las infancias. Ni las nombra, como si no existieran, como si la protección social no le llegara a las capas y a la población más vulnerable, que son los niños, las niñas. Bueno, no habla. Las personas con discapacidad, tampoco. Si se enferman, porque todos podemos enfermarnos,
y tenemos alguna cuestión de impedimento físico para poder trabajar. Si hoy es difícil llegar al baremo del PPS para tener un subsidio por incapacidad física, con esta reforma, bueno, prácticamente tenemos que estar impedidos en un porcentaje muy alto para seguir trabajando. ¿Es justo que tengamos que trabajar hasta los 65 años? ¿Es justo para una maestra que tenga que seguir trabajando muchos años más en aula para poder retirarse? ¿Es justo para los niños llegar a la escuela y tener una maestra grande por ser respetuosa de las edades? ¿Es justo? ¿Es justo para las madres que tienen, y digo las madres porque somos las mujeres las que en este país y en buena parte del mundo los cuidados recaen sobre nosotras? Muchas veces cuando hablamos de cuidados tratamos de pensar, o finalmente vamos y pensamos en los niñitos pequeños. Sí, ellos también, pero los adultos mayores también recaen en los cuidados de las mujeres. Pero me parece que este es un momento que esta lucha y este enfrentamiento, porque no tenemos que tener miedo de decir que estamos en un momento de enfrentarnos a una reforma jubilatoria que es regresiva, que es de recorte de derechos, que nos perjudica a trabajadores y a trabajadoras mínimamente. Los diputados son representantes del pueblo, nos tienen que rendir cuentas de lo que van a votar y por qué lo van a votar. Entonces, capaz que serían buenas instancias estas de alguna forma interpelar a los representantes a que nos digan por qué van a votar, por qué lo votan, dónde está el beneficio más allá del tema financiamiento. Y después lo otro sobre ese punto es por qué no buscar financiamiento por otros lados, por qué no pensar en otras erogaciones o en otros subsidios. ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no transitar esos caminos? Ni pensar en el tema que lo tenemos ya resuelto desde el día 1, que viene de aquellos tiempos, que son el tema de las AFAPs. No debemos aceptar que se lucre con beneficios sociales que se necesitan las personas con la jubilación. Creo que son caminos que tenemos que seguir juntos para seguir transitando. Después veremos los mecanismos, veremos las estrategias y definiremos las tácticas. Ahora los objetivos son comunes. Hoy es lograr que no se vote a fin de mes esta reforma jubilatoria. Ese es nuestro objetivo como trabajadores y para eso tenemos que militar, tenemos que estar, tenemos que hablar. Cansa, sí, pero no nos va a cansar más ver a las juventudes o a aquellos que no tienen una continuidad laboral hoy con todos los cambios que hay en el mundo del trabajo, que no tienen posibilidades de llegar al año 65 de edad y no tener unas condiciones mínimas para poder subsistir ecológicamente. Hacer un poco referencia a que otra reforma es posible, ¿no? Desde el PIT-CNT, desde el equipo de representación de los trabajadores, planteamos de que otra reforma es posible y explicar un poquito cómo sería otra reforma o cómo consideramos nosotros que debería de llevarse adelante una reforma de la seguridad social. Siempre tiene que ser a través de un diálogo social, no discutida por técnicos, por expertos, dentro de una oficina y sin tener en cuenta la realidad del mundo del trabajo, pero la realidad que tiene diferentes sectores, no solamente los trabajadores. Un poco lo decía Elvia, ¿no? La seguridad social, primero, es un derecho humano fundamental, como es la vivienda, como es la salud, como es la educación.
el Estado está obligado a garantizar ese derecho humano fundamental. Nos acompaña desde antes de nacer hasta después de morirnos y en realidad tiene como fin eso, ¿no? Proteger a las personas cuando están en una situación de vulnerabilidad a lo largo de sus vidas. Por eso tiene que ser a través de un diálogo social. Todos deberíamos de tener voz y voto a la hora de discutir algo tan importante y que trasciende las edades, trasciende los sectores de actividad, trasciende colectivos. Y no es lo que está pasando. Esto se está discutiendo dentro del Parlamento. Nos oyen, pero no nos escuchan. Entonces, por eso un poco es empezar o seguir, mejor dicho, a intercambiar para conocer qué es lo que dice este proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones. Decía Elvia, es un proyecto de recortes. No tiene una nueva fuente de financiamiento al sistema, aunque la esencia de esta reforma, como está planteada, es un problema de financiación a lo largo del tiempo, ¿no? No es un problema actual, sino es un problema que se proyecta para los próximos años. Y sin embargo, no hay una nueva fuente de financiamiento. Entonces, eso quiere decir que es de recorte, porque no hay que ser economista o contador para entender de que en mi casa yo no llego a fin de mes. Entonces, tengo dos maneras de resolverlo. O me busco otro trabajo, o busco horas extras, o intento ingresar más dinero a casa, o dejo de pagar la luz, dejo de pagar el agua, dejo de comprar comida. Este proyecto deja de comprar comida. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo. Aumentan la edad mínima de retiro al barrer para todos los trabajadores y trabajadoras a 65 años, de 60 a 65 años. Y no tiene en cuenta la realidad del mercado de trabajo. Decimos nosotros que este proyecto va a perjudicar sobre todo a las mujeres y yo le voy a dar una mirada de género en cada instancia que me vaya a referir. No tiene en cuenta la cantidad de años que las mujeres designamos a los cuidados. Cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, a las personas con discapacidad. En la vida de los hechos somos las mujeres que destinamos un montón de años de nuestras vidas a los cuidados y eso no cotiza a la seguridad social. Tenemos un porcentaje grandísimo de mujeres que trabajan en la informalidad y podemos explicar uno de los factores principales de por qué las mujeres trabajamos en la informalidad. Es difícil compatibilizar los cuidados con el trabajo formal. Si tenemos una persona en situación de discapacidad en casa, es difícil trabajar 8 o 10 horas. Entonces, el trabajo en la informalidad no cotiza a la seguridad social. Y además hay un montón de años y de horas y de tiempo que dedicamos al trabajo no remunerado. ¿Qué es el trabajo no remunerado? Todo lo que hacemos en casa y que son un montón de horas. La limpieza, los cuidados, las compras, la planificación, nada de eso cotiza a la seguridad social. Entonces nos piden que esperemos hasta los 65 años para poder jubilarnos y además que tengamos 30 años de aporte para generar la causal común. Digo que esperemos hasta los 65 años de edad porque es mentira que vamos a trabajar hasta los 65 años. Nos vamos a seguir quedando sin trabajo a los 50, a los 52, a los 57 años. Y vamos a tener que esperar hasta los 65 años para poder generar una causal, la que tenga la suerte de tener los 30 años cotizados al sistema. Decimos y presentamos un informe técnico que dice que vamos a trabajar más para cobrar menos. Y ahí la explicación es que cambian el cálculo del sueldo básico jubilatorio. ¿Qué es el sueldo básico jubilatorio? Es un promedio que se hace de lo que ganaste a lo largo de tu vida. Hoy en día el promedio es de 20 años, los 20 mejores años de trabajo o los últimos 10 con un tope. ¿Qué pasa con esto? Cambian. Los últimos 10 no van más. Y cambian de 20 a 25 años. Eso automáticamente baja el promedio, pero a las mujeres nos pega el doble, porque las mujeres, los últimos 10 años de nuestras vidas, es cuando más ganamos, porque los gurises ya están grandes, porque logramos avanzar un poco en las carreras, la que tuvo la suerte de formarse. Entonces, al retirar los últimos 10 años y hacernos un promedio de los 25 años de trabajo, que para la mayoría de nosotras es toda la vida laboral,
nos vamos a jubilar con mucho menos. El informe técnico que presentó el Cuesta Duarte y el equipo dicen que vamos a cobrar entre un 8 y un 38% menos de jubilación. El gobierno tiene un relato y dice que el 50% de los futuros trabajadores se van a jubilar mucho mejor y el otro 50% se va a jubilar o igual o un poquito mejor, que nadie se va a jubilar peor. Y acá yo creo que o tienen una varita mágica o no se entiende cómo van a lograr el ahorro de 2 a 3 puntos del PBI en el 2070 sin tener una nueva fuente de financiamiento y jubilarnos todos mejor. Porque en realidad lo que nos tendrían que dar es la receta, porque nosotros no tendríamos ni negociación colectiva, porque lo que nos están diciendo es que con el mismo ingreso, aunque suba los precios, aunque suba la inflación, vamos a tener una igual o mejor calidad de vida. No hay que ser economista para entender de que nos están mintiendo en la cara y nosotros lo demostramos con un informe técnico. Recortan en las pensiones por viudez, somos las mujeres en general las que nos quedamos viudas. Si hoy nos quedamos viudas a los 40 años de edad, recibimos una pensión por viudez de manera vitalicia, de por vida. Y sin embargo, este proyecto lo que plantea es que si nos quedamos viudas a los 40 años de edad, nos van a dar la pensión por un año. Está demostrado de que el superar el duelo por el fallecimiento de una persona cercana, como puede ser un compañero o compañera de vida, lleva de 3 a 5 años. Y este proyecto lo que plantea es que no solamente tenemos que superar el duelo, ser el sostén emocional de la familia, porque las mujeres somos pilares de la familia. Además, tenemos que resolver la economía familiar. Solo pensar una pareja que está alquilando, ¿no? Con 2 ingresos en la casa, bueno, en un año hay que resolver una mudanza, ¿no? Todo lo que significa. Y sin embargo, este proyecto recorta por ahí. Las pensiones, las jubilaciones por incapacidad total, si bien mayoritariamente son los varones los que se jubilan por incapacidad total, somos las mujeres las que los cuidamos. Y un 20% van a recortar, o sea, las personas que se jubilen por incapacidad total a los 180 días de aprobada la ley van a cobrar hasta un 20% menos. Y eso lo que va a hacer es que si no llega a fin de mes esa familia o esa casa, las mujeres, además de cuidar a la persona que se queda incapacitada, va a tener que salir a trabajar y en general va a trabajar en la informalidad. Profundizan y generalizan el sistema individual de las AFAP, el lucro en la seguridad social. Eso nos perjudica a todos, pero sobre todo, otra vez, nos perjudica a las mujeres. Porque las jubilaciones por la AFAP, el cálculo de la jubilación por la AFAP es pura y exclusivamente por lo que vos aportaste. Y las mujeres ganamos menos y además aportamos menos años por lo que estábamos hablando hoy. Entonces, generalizar y profundizar el régimen individual de las AFAP hace que las mujeres nos vayamos a jubilar con mucho menos todavía que hoy en día. Y además, fortalecer y profundizar el régimen individual en el sistema mixto es debilitar el sistema solidario. Un sistema solidario que sostiene un montón de prestaciones. Sostiene el pinchacito que le hacen a los bebés cuando nacen, no importa si la madre trabaja o no trabaja o si nace en una sociedad pública o privada, eso es BPS y eso es el sistema solidario. Perros guía para las personas invidentes, equinoterapia para las personas en situación de discapacidad, asignaciones familiares. Tenemos un 23% de niños que nacen bajo la línea de pobreza. Entonces, debilitar el sistema solidario va a hacer que se debiliten todas esas prestaciones o todo ese colchón que es la protección social que hoy explicaba muy bien Elvia. Es un proyecto que mira para el pasado y no mira para el futuro. No tiene una nueva fuente de financiamiento, como decía yo hoy, pero no tiene en el eje de la discusión el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Cómo la automatización de los puestos de trabajo sustituyen todos los días personas por máquinas y esas máquinas no cotizan a la seguridad social. En el eje de la discusión debería estar la vida y la calidad de vida de las personas, porque ese es el fin de la seguridad social y el futuro del trabajo. Y sin embargo, nada dice este proyecto. Las nuevas formas de contratación, hay tendencia cada vez más a contratación a término. Son contratos cortos, no es como antes que entrábamos a trabajar en una fábrica textil y con 20 años y salíamos con 60.
No es real, no va a pasar más eso. La dinámica del cambio en el mundo del trabajo hace que cada vez estemos menos tiempo en los lugares de trabajo y cada vez tengamos que esperar más para conseguir otro trabajo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir, y cuando hablamos de otra reforma es posible, claro que es posible. Es posible teniendo en cuenta todas estas cosas que estamos planteando. Las grandes exoneraciones patronales que tienen algunos sectores que hoy en día son obsoletas y sin embargo arman una comisión, ya está todo presentado en la comisión de expertos, en la discusión, pero sin embargo arman otra comisión para que se siga estudiando el tema de las exoneraciones patronales, que hace que, por ejemplo, el agro, el campo, aporte en la vía de los hechos un 1,9% en lugar del 7,5% que debería de aportar el sector, que ya de por sí es la mitad de lo que aportamos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si no ponemos en el eje de discusión, como decía Elvia, es un parche, claro, es un parche. Dentro de 5 años nos van a pedir que nos jubilemos a los 70. Dentro de 10 años nos van a pedir que nos jubilemos a los 75. Pero también eso está estipulado en este proyecto de ley. Porque crean una agencia reguladora que lo que hace es, según un parámetro y un algoritmo, van a ir aumentando la edad mínima de retiro automáticamente sin tener esta discusión que estamos teniendo ahora de que nos parece que no es justo que estén decidiendo esto sin contemplar las grandes mayorías. Por eso hay que frenar este proyecto. Y en mi caso, como trabajadora de la seguridad social, que más que nada lo que atiendo son problemas todos los días, que veo la cara vulnerable de la sociedad en un amplio espectro, relacionado con todas las prestaciones que muy bien mencionaba la compañera Sol, me toca analizar un poco de fondo la cuestión y saber identificar qué problemas nos trajeron hasta acá, cómo no supimos identificar a tiempo las cuestiones y tal vez qué es lo que deberíamos de hacer de aquí en adelante para no recaer otra vez en perder derechos. Porque si hay algo que hemos sabido hacer muy bien es perder derechos sin inmutarnos, recuperarlos a niveles superiores y ahora empezamos a perder nuevamente. El hilo histórico que me lleva a hacer esta reflexión habla de que en el siglo pasado la gente se jubilaba con el último salario y no era drástico el salto que se daba de estar trabajando a ser pasivo. De todas formas, la gente seguía siendo pobre porque vivíamos en un mundo mucho menos capitalista, mucho más de sobrevivencia, mucho más solidario, donde barrios enteros, donde la gente carecía de muchos recursos, se ayudaba entre sí. Y un poco han avanzado las sociedades en algunos aspectos y en otros hemos retrocedido drásticamente. Y en uno de los aspectos que más hemos retrocedido es en el pilar solidario, ¿no? En la cuestión solidaria. Y es a todo lo que apunta esta reforma, a quitar del medio la importancia de cómo veo yo al otro o a la otra y cómo me veo a mí mismo disfrutando de mi jubilación y trabajando solo para mí, convirtiéndome en un ser individual que parece que no fuera parte de una sociedad. Después, en el año 79, esa jubilación, que era casi lo mismo que el sueldo, pasa a ser un 70% del promedio de los últimos 3 años de trabajo. Si habíamos trabajado 40 años, si habíamos trabajado 30, era un 60%. De todos modos, seguía siendo un retiro muy parecido a lo que era el salario. Pero claro, estamos hablando de años en que los salarios estaban muy deprimidos, ¿no? Estamos hablando de la época de la dictadura y anterior, estamos hablando de un Uruguay muy poco industrializado, estamos hablando de un país que tenía fábricas, que tenía algunos buenos puestos de trabajo, pero recién eso empezaba a marchar conjuntamente con la defensa de la seguridad y la salud del trabajo que imponía al movimiento sindical a estar presente, porque era todo tan así nomás, que incluso era así nomás el trabajo, en el sentido de la aportación.
muchísima gente trabajando sin aportes, gente que no tenía idea de sus derechos. Hoy tú le preguntas a cualquier persona lo que es un seguro de paro y una mínima idea tiene. Antiguamente esas cosas en algunos casos ni existían. Y con los años, gracias a la lucha y a reconocerse uno mismo como sujeto de derecho ante una sociedad que tiene que responder para las personas como derecho humano fundamental por la seguridad social, fuimos ganando algunas prestaciones en seguro de paro, en seguro de enfermedad. Pero después llegó el año 95, en un gobierno de corte netamente neoliberal, que ya se codeaba con organismos internacionales de crédito, que ya se hablaba de bancos que ya no eran nacionales, empezaba la globalización, se hablaba del Mercosur, ya empezó a cambiar todo, ¿verdad? Y creo que algunos de los que estamos acá podemos recordar todo eso, incluso tal vez podemos recordar que en la crisis del 2002 el campo la pasó muy mal, porque tenían que levantarse igual a ordeñar y tenían que tirar todo, como también capaz que recuerdan el tema del rifle sanitario y todo lo que significó ese golpe, sociológicamente hablando, y ahí estuvo la seguridad social, que también tenía muchos debes para con la sociedad. Seguíamos caminando y en el año 2003 teníamos apenas unos 800.000 trabajadores registrados a la seguridad social y era un panorama bien distinto al que fue en el año 2019 prepandemia, ¿no? Ahí llegábamos casi al 1,5 millones de cotizantes. Entonces, no podemos plantear una reforma de la seguridad social, que no es eso, es un recorte de jubilaciones, pensiones y todos los subsidios por sobrevivencia, sobre todo que afecta más a las mujeres y a los jóvenes y a las mujeres jóvenes, y más a los jóvenes pobres y a las mujeres pobres, que lo que hace es traer a colación lo mismo que en aquel año 95, profundizar el ahorro individual por encima de la solidaridad. Si nosotros no hubiéramos transitado desde el 2003 hasta el 2019 políticas públicas que atendieran las recomendaciones de la OIT y poner sobre la mesa lo que era un trabajo digno, lo que son las condiciones de trabajo, lo que es respetar la jornada laboral, que a cualquier trabajador de la rama que fuese, si trabajaba más de 8 horas, tuviera derecho a cobrar horas extras, y no hubiéramos incursionado en sostener el piso de protección social y generar otras prestaciones, no sabríamos hoy todos los beneficios que tiene el diálogo social del que hablaba la compañera, porque diálogo social no es un concepto vacío, es la concreción en hechos de la lucha colectiva, escuchando todas las voces, ya sean del movimiento sindical, de los movimientos de las organizaciones sociales, de movimientos barriales, cooperativas de vivienda, para poder llegar a un fin en común, que es mejorar este piso de protección social. En 2008 pasó algo trascendental, varias cosas trascendentales, pero hay una que es muy importante, y se entendió en ese proceso de discusión que era importante bajar a 30 años de trabajo, de 35 que se exigían, para generar la causal jubilatoria. Se seguían manteniendo los 60 años de edad, pero se bajan 5 años. Sí, me van a decir, se le sacó un 5% de asignación de jubilación, pero bueno, era ya muy difícil en aquellos años llegar a generar una historia laboral completa como para exigir tantos años de trabajo. Y además, y acá voy a agregar algo de género también porque me parece que hace a la cosa, la flexibilización, que fue la ley 18.395, que a las mujeres y solo a las mujeres les otorgaba el beneficio de un año de trabajo reconocido
por cada hijo nacido vivo que tuviera, con un tope de 5 hijos. Tenías 5 hijos, eran 5 años, si habías trabajado 20, tenías 25 años, no llegabas con 60 años de edad a generar la causal, pero sí con 65 y 25, porque de eso se trataba la flexibilización. 66 años, 23, 67, 21 y así sucesivamente hasta llegar a 70 años con 15 de trabajo. ¿Y qué es lo que priorizamos nosotros acá? Que una jubilación nunca es lo mismo que una pensión, porque una jubilación es un derecho y una pensión es un beneficio. El beneficio, por sus características, siempre puede ser quitado a la persona. Ahora, el derecho, una vez adquirido, es permanente. ¿Por qué digo que hay un problema de género en este proyecto de reforma que presentan ahora, que a diferencia del año 95, que innovaban con casi 200 artículos, ahora le agregaron 100 más? Porque ese reconocimiento de años por hijo, ahora aparentemente lo vamos a poder compartir con los padres. Aunque el padre no esté presente en la crianza del niño y abunden los hogares monoparentales, aunque el padre tal vez no tenga la misma dedicación que la mamá, que deja de trabajar para poder estar con ese niño, más aún si sufre algún tipo de discapacidad. Y ahí esa política que fue pensada con una beta de género se desvirtúa completamente. Y si yo casualmente tuve hijos con una persona que se desligó de la familia y no se hizo cargo y ahora quiere reconocer años por medio de esos hijos que también llevan su apellido, por más que no haya colaborado con la crianza de la familia o estado en el hogar, voy a tener también como hombre ese derecho que estaba pensado solo para alivianar la completitud de historias laborales que tanto le dificultan a la mujer de hoy en día llegar a tener. Por supuesto que los porcentajes más altos de pensiones por vejez e invalidez somos mujeres. Por supuesto que las historias laborales menos completas son las de las mujeres. Y por supuesto que esta reforma profundiza el problema de completar la historia laboral en la medida en la que va a dar un plazo para aquella gente que trabajó sin aportes a la seguridad social, porque no sé, en Montevideo es un poco menos probable, pero en el interior es muy complejo conseguir un trabajo y tener la suerte, miren lo que les estoy diciendo, tener la suerte de que te registren en BPS. La cuestión es que llegamos al año 2023 con un estudio de una comisión de expertos que hizo todo una revolucionaria adaptación sociológica a cuánto vivimos, cuánto no vivimos, cuánto comemos, cuánto no comemos, pero no resolvimos nada de todos esos problemas que encontraron en los 300 artículos de la reforma. Entonces se trabajó durante mucho tiempo para desenfocar esta cuestión y llevarla solo a reducir el gasto público. Y acá vienen 2 o 3 cuestiones que son importantes de mencionar. Una es que la asistencia financiera del BPS es igual a la asistencia que se le da a la caja de las Fuerzas Armadas y la policial juntas. Cuando el BPS atiende mínimamente 800.000 pasividades y las 2 cajas restantes no llegan a 200.000, porque tenemos 55.000 en la militar y ahora no recuerdo la policial. O sea que el BPS tiene un presupuesto en el que abarca jubilaciones, pensiones y un montón de otras cosas que dijo Sol, y sin embargo iguala el nivel de gasto. Entonces el problema es el BPS para el gobierno que propone la reforma, porque si no lo enfocaría desde el punto de vista económico. Entonces cuando empezó a hablar de déficit y el movimiento sindical
que si hay algo que tiene son argumentos, le dijo que ese no era el enfoque, que la seguridad social no es un gasto, es una inversión y que no importa cuánto se gaste, porque ahí hay que agregar otro dato. La seguridad social se financia con nuestros aportes, con los aportes de los patrones que pagan sensiblemente menos en algunas cajas, con 7 puntos del IVA que consumimos nosotros, y lo que falte lo pone rentas generales, que también somos nosotros, los uruguayos y uruguayas, generadores de esas rentas. ¿Por medio de qué? De las empresas públicas, que generan ganancias y las vuelcan a las arcas del Estado. Entonces, ¿quién si no nosotros nos estamos pagando la jubilación? Entonces, también nosotros tenemos que poner 5 años más de aporte y de trabajo. También nosotros tenemos que aportar más tiempo de vida para solucionar un problema que no es nuestro. Porque acá el responsable directo de la protección social de cada ciudadano de este país es el gobierno. Para ir sintetizando, decirles que en realidad lo que se apunta con esta reforma es abatir el gasto público, que por qué mejor no nos contestan las preguntas que le hicimos en las muchísimas preguntas que se hizo tanto en el Senado como en diputados ahora cuando tuvimos la oportunidad de intercambiar, y no nos dicen cuánto va a costar la creación de esa unidad reguladora, BPS, que ya tenemos algunos números y sabemos que son cifras desorbitantes, que casualmente el dinero lo pone el Banco Interamericano de Desarrollo, que casualmente son los bancos los que ganan siempre, y que casualmente volvemos a repetir la historia del 96, la historia del 2002, y seguimos privilegiando al capital sobre el trabajo y perjudicando a trabajadores y trabajadoras que lo único que hacen es cumplir un horario a diario, es tratar de mantener a su familia y tratar de sacar este país adelante. Con respecto a esta reforma jubilatoria, que es un ajuste fiscal realmente, en ONASPU se llevó a proponer, vamos a decir, qué íbamos a hacer. Y bueno, se decidió que se iba a acompañar la lucha contra esta reforma jubilatoria porque atentaba directamente contra los trabajadores, y nosotros, como ex trabajadores, también nos vemos afectados porque apunta directamente a lo que es el financiamiento del Banco de Previsión Social. Y que quedan por el camino cosas que son muy importantes para nosotros, como es el Sistema Nacional de Cuidados. Y en ese sentido, Ariel Ferrari, nuestro representante ante el directorio social, está recorriendo el interior del país para informar. Justamente lo que se trata es de que todos traten de informarse y que esto que están oyendo ustedes acá lo repliquen, porque no es entre 4 paredes que vamos a lograr esto de tirarlo abajo, es en la calle que lo tenemos que lograr. Otro día se inauguró la carpa. Es verdad, fue gente, pero yo creo que tendría que haber estado, más gente tendría que haber habido ahí. Creo que todavía como que no agarró fuerza esto. Entonces lo importante con todo lo que se ha escuchado hoy acá es, bueno, esto hay que replicarlo, esto hay que sacarlo a la calle, esto hay que entusiasmar a la gente para que salga a la calle, porque es con movilización que se logran las cosas. Con respecto a lo que se hablaba acá, de que se profundiza lo que es la parte mixta de este proyecto, eso justamente atenta contra la recaudación del Banco de Previsión Social, porque plata de los trabajadores se sigue desviando, y ahora con mayormente todavía hacia la SAFAP, donde se cobra una comisión, que es altísima además, que se había logrado con la ley de los cincuentones,
tratar de controlar eso. Pero ahora con la creación de esta, ¿cómo que le llama? La agencia de Ciudad Social que va a encargarse de regular todo eso, no sabemos a dónde va a llegar. Por eso, mucha gente se cree que la pata esa de la seguridad social privada que le va a generar una mejor jubilación. En realidad, esa pata también está siendo controlada, porque en estos momentos el único que está pagando la parte de lo que es la renta FAP es el Banco de Seguro del Estado. Y esa pérdida que está haciendo hace años ya. Entonces ya con la ley de los cincuentones se empezó a cambiar la forma de cálculo de esa renta FAP que se va a dar. Y justamente esa fórmula es para disminuir lo que va a cobrar el trabajador. ¿Por qué? Porque el capital, cuando va de la AFAP, que es donde se acumula el capital, al Banco de Seguro del Estado, no hay nada, no hay ningún papel que le garantice al Banco de Seguro del Estado mantener ese capital y pagar la prestación más los aumentos. Entonces, la cuenta nueva que se hace, donde la tasa de interés técnico ya no es un porcentaje, sino que pasa a ser una curva, donde ahí se le va a poner un valor. Y en esa nueva fórmula que hay, se va a ir tratando de achicar ese déficit que tiene el Banco de Seguro del Estado. ¿Para qué? Para que llegue un momento que las aseguradoras privadas entren al mercado. Pero para que la aseguradora privada entre al mercado, ¿ella qué necesita? Una ganancia. ¿Y la ganancia de dónde sale? De la cuenta personal de cada uno de nosotros, de cada uno de los trabajadores. Entonces, eso también, en la parte que eso ahora la va a pagar, vamos a decir, se le va a descontar a todos los trabajadores, cuando llegue el momento de jubilarse, eso también va a la baja. No es que sea una panacea que se va a lograr. Al final de cuentas, siempre termina siendo el Estado el solidario, porque en este momento el Estado está siendo el solidario con ese trabajador que ahorró, que tiene su cuenta propia, pero sin embargo todos estamos colaborando para pagar esa renta FAP. Sin embargo, la empresa que acumuló, que es la FAP, ella todos los meses recauda y esa plata es de ellos. Y con la plata se manejan, y vamos a decir, lo que con plata nuestra están financiando otras cosas. Vamos a decir. Entonces, el PIT-CNT siempre dijo, y ONASPU también, que, cómo no, si hay que colocar otro pilar para aquellas personas que ganan más, bueno, pero que sea siempre dentro del BPS, no en la forma que se está haciendo ahora, lucrativa. Con respecto a la experiencia de las AFAP en otros países, hay países que adoptaron un sistema mixto como el nuestro. Chile adoptó un sistema total, es decir, que pasó al régimen privado totalmente. Otros países como Perú, no recuerdo bien ahora, pues ya hace años de esto, optaron que se podía elegir por un sistema u otro. En Europa del Este también se aplicó mucho este sistema y no fue bueno, no es bueno. Muchos lo están revirtiendo. El caso de Argentina. Argentina ya hace años que lo revirtió porque no es bueno. Volvió la plata de los trabajadores a la parte de lo que para dar las pensiones. Solo en la experiencia que hay de Chile, que incluso ha venido gente de Chile acá, yo cuando estaba en la comisión de Ciudad Social del PIT-CNT, vinieron compañeros de Chile a ver
si podían por lo menos pasar de su sistema a ver al nuestro, que era menos agresivo. Con eso más o menos se le ven las patas ya a las barajas de lo que es esto. En Chile llegó un momento que la gente se había comido toda la plata de que tenía en su cuenta y ya no tenía más nada para cobrar. En América Latina fue el más nefasto. No sé si queda claro más o menos lo que es los regímenes AFAP. Agrego un dato más, de 30 países que adoptaron el sistema mixto, en algunos casos totalmente privado, 18 ya revirtieron esa decisión. Por lo tanto, lo que quiero decir es que sí se pueden derogar las AFAPs, que sería el objetivo principal para lograr refinanciar al Banco de Previsión Social. En términos de evasión impositiva, yendo al tema de transporte y a más incluso, sabemos que la evasión solamente en la rama transportista es casi igual o superior al déficit de un año del Banco de Previsión Social. Por tanto, si existieran mecanismos de fiscalización y control reales y se quisiera llevar adelante una política de fiscalización, perfectamente ahí podríamos obtener los recursos que tanto dicen necesitar, pero que no se animan a tomarlos porque claramente es un problema para las patronales, que en general son quienes dan el respaldo político a mucha gente que después lo necesita. Entonces, de nuevo, se prioriza al capital por sobre el trabajo. Ahí voy a agregar una sola cosa más, y es que el transporte no solamente tiene el problema de los accidentes de trabajo, tiene otros problemas que son menos graves, pero igual de complicados en el sentido de la supervivencia por medio de los ingresos en los hogares. No tienen totalmente asegurado el trabajo mensual, porque muchos de esos trabajadores de los camiones hacen zafras en los campos, y esta reforma reflota el hecho de que si un trabajador zafral eventual o jornalero no tiene 13 jornales promedio en el mes, no va a poder computar el periodo realmente registrado en el BPS. Por tanto, le va a costar más completar su historia laboral. Misma situación que vive la gente de la construcción, gente en el campo que hace zafras de trilla o viñas, recolectores del citrus en el norte. Por eso se profundiza aún más el tema de la aportación de la rama de actividad de la que hablamos. Proyecto alternativo. Ustedes hablaban de que si había un proyecto alternativo. Bueno, hay un proyecto alternativo. ATCS lo hizo en soledad dentro de su Comisión de Seguridad Social, lo llevó al Congreso del PIT-CNT de hace casi ya un par de años, un año y medio, y se tomó de allí mucho de ese proyecto, se hizo una descripción colectiva que luego se votó en resoluciones generales. Igualmente, nosotros seguimos reivindicando las cosas que faltan porque consideramos que otra reforma, como dicen las compañeras, es posible, y justamente ese proyecto contiene muchas de las cuestiones que se plantean para superar el piso de protección social actual y eliminar de una vez las AFAP, que son el peor problema. Cincuentones. A nadie en su sano juicio se le ocurre contratar a un abogado que pierde un juicio donde tenía todas las pruebas para ganarlo, en un nuevo juicio contratar sus servicios, ¿verdad? Yo, si tengo un abogado que me hace perder un juicio que era ganable, no lo vuelvo a contratar. Bueno, en este país es todo al revés, porque el mismo redactor de la ley del año 95, que dijo que esa reforma del 95 tenía un problema de diseño, que además tuvo que aceptar el fracaso cuando se tuvo que votar la ley 19.590 de los cincuentones,
que se quedó con un 10% del dinero de los trabajadores como a modo de peaje, que nosotros le llamamos diezmo, porque es exactamente el 10%. ¿Por qué pasó eso? Porque en el año 95 había gente que estaba obligada a estar en una FAP y como no computaba la misma cantidad de años de servicios que eran requeridos para generar la causal, se veía allí un perjuicio y se les tuvo que hacer una ley por la que se los devolvía el régimen de transición anterior. Esta ley que presentan hoy tiene el mismo o peor problema de diseño, porque arrancando desde el año 67 van a aportar incluso menos años los trabajadores y va a volver a haber una nueva camada de cincuentones. No lo digo yo, lo dice el doctor Rodolfo Saldain, que es quien redactó la ley y habló de problemas jurídicos si no le permitían arrancar desde un año que diera las garantías que no dio la ley anterior, la 16713. O sea que estamos condenados a otra generación de cincuentones si esta ley se vota. Bueno, a mí me toca hablar un poco de las exoneraciones, más allá de la evasión que ya contestó Karina, el tema de las grandes exoneraciones que tienen algunos sectores y bueno, y la inequidad a la hora de las aportaciones, ¿no? Somos el único país en el mundo en el cual los trabajadores y trabajadoras aportamos el doble de lo que es el aporte patronal. Nosotros aportamos un 15% y las patronales aportan un 7,5%, pero hay algunos sectores, por ejemplo, en el comercio y servicio, por la vía de los hechos, se termina ingresando al sistema del aporte patronal un 5,9%. Y los trabajadores no tenemos ningún tipo de exoneración en ningún momento. Incluso en la pandemia tuvimos grandes dificultades para un montón de trabajadores que quedaban por fuera del sistema por el tipo de contratación que tenían y sin embargo fue muy difícil hacer esas excepcionalidades. Incluso hoy en día las pequeñas excepciones que se hicieron en la pandemia estamos peleando para que queden en el sistema para poder proteger a más gente y se están negando y están bajando esas excepciones para que un montón de trabajadores y trabajadoras pudieran acceder al seguro de paro. Y un poco el agro, como decía yo hoy, aporta en la vía de los hechos, el aporte patronal es el 1,9%, porque aporta según la masa salarial, sin tener en cuenta, y eso es algo que está obsoleto, porque hoy en día que el agro, que el campo con récord de exportaciones aporte el 1,9%, porque aporta referente a la masa salarial, con la tecnología y la automatización cada vez aportan menos. Y sin embargo, las ganancias del agro y del campo son abismales, ¿no? Y otra de las cosas que quería plantear es que nosotros, tanto en la comisión de expertos que nos representó al PIT-CNT Hugo Bay, como en la comisión especial que se armó en el Senado y en la comisión especial que se armó en diputados, hicimos propuestas una y otra vez. Por eso yo planteaba hoy un poco el que nos oyen pero no nos escuchan. No podemos tener, o no podemos presentar como movimiento sindical o como organizaciones sociales un proyecto alternativo porque las reformas de la seguridad social son privativas del Poder Ejecutivo. Por eso hacemos tanto hincapié en el diálogo social, porque en un diálogo social es como la negociación colectiva. Vos vas con una propuesta y esa propuesta no es la agarran, se la llevan y te dicen muchas gracias. No, vuelven, intercambian, se abre una negociación y es ahí donde entran las posibles propuestas que tenemos como movimiento sindical en los diferentes sindicatos, ramas de actividad o diferentes organizaciones sociales, que es lo que no hubo en todo este proceso que se vino dando hace 2 años y poquito, que se viene dando esta discusión. Hicimos propuestas. Una de las propuestas claras que hicimos fue: si ellos garantizan de que todos los trabajadores y trabajadoras con el nuevo sistema se van a jubilar mejor, agreguen un artículo de los 330, pongan 331 que diga que el trabajador y la trabajadora cuando termine su actividad va a poder elegir entre el régimen propuesto y el régimen anterior, porque en realidad, en definitiva, cuando uno se va a jubilar es plata lo que mira, no mira otra cosa.
Entonces, si ellos garantizan de que todos nos vamos a jubilar mejor, no tendrían problema en tomar agregar ese artículo y decir, bueno, que podamos elegir entre el sistema que ellos proponen y el sistema actual, y sin embargo nos dijeron que no. Eso demuestra una y otra vez de que nos mienten en la cara, de que pretenden de que creamos el relato que tienen, porque eso es un spot publicitario de puro relato, porque tenemos ya en conocimiento al presidente de la República que prometió en campaña electoral que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores que ya estuvieran insertos en el mercado de trabajo, y después dio marcha atrás una vez más. Entonces, un poco quería como hacer referencia a estas cosas. ¿Qué medidas estamos proponiendo todas y todos, los que estamos acá y los que integramos y no están presentes en este momento? Hoy el propósito es frenar esto, que esto no se vote. Y para eso sí instalamos una carpa. Nosotros tenemos además, en nuestra mesa representativa, hemos resuelto un paro del día 23, un paro parcial. Me detengo acá en el paro parcial porque he escuchado varias veces de que no es tan importante para el PIT-CNT, porque si no, hubiese votado un paro de 24 horas. Ay, compañeros, no, así no son las estrategias como se resuelve enfrentar determinada situación. Hay que ver el objetivo. Si lo que queremos es paralizar por un día, dos o huelga general, lo hacemos. ¿Por qué? Queremos paralizar y que no se mueva ni una hoja de un árbol. No es esto el propósito. El propósito de nuestra mesa representativa fue decidir que todos y todas salgamos a la calle. El día 23, en una movilización, movilización y acto que va a haber para hacernos escuchar. Ya no es para quedarnos en casa, es para hacernos escuchar. Por eso el paro comienza a las 9 de la mañana y va a finalizar de acuerdo a lo que cada gremio y federación o sindicato nacional resuelva de acuerdo a sus posibilidades. Otra de las preguntas que hace: ¿cuál es la estrategia para frenar la reforma si se llega a votar? Acá estamos en una contienda donde del otro lado está el enemigo, claro, el enemigo en cuanto a una propuesta que nosotros queremos rebatir. Primero, en ninguna batalla se antepone la estrategia para conocimiento del adversario, en ninguna. Primero, cuando vamos a enfrentar algo, no decidimos públicamente ni decimos al otro lo que vamos a hacer, lo hacemos adentro. Y en este proceso en que estamos llevando adelante el frenar esta reforma, vamos con objetivos claros, cumpliéndolo uno a uno. Es por eso que las estrategias que vamos a decidir entre todas y todos los trabajadores va a ser, ojalá que no tengamos que llegar a eso, si esto se llegara a votar. Ahora hay una pregunta que tiene relación con esto que dice: ¿qué percepción hay de que esto se vote? Ojalá, porque además ahí me piden algo personal, que es mi percepción. Y mi percepción, ojalá pudiera decirles y asegurarles a todas que esto no se va a votar. Yo lo dudo, pero seguramente ustedes, o alguno de ustedes, piense distinto que yo o perciba otra cosa distinta. Acá está jugando fuerte Cabildo Abierto, hay que decir la verdad, está jugando fuerte Cabildo Abierto, pero a mi criterio con una cuestión de moneda de cambio. Yo creo que lo que pasó en el Senado se va a replicar en diputados y ojalá esté equivocado. Y ustedes me vengan a decir: ¿cómo le erró tu percepción? Yo voy a decir: qué suerte, que le erró mi percepción. Yo creo que esto va a terminar siendo votado. El propósito nuestro de frenarlo tiene que ser bien fuerte, porque no se tratan de percepciones, se tratan de acciones.
Por lo cual, si el movimiento sindical, las organizaciones sociales, los vecinos que no están organizados ni en ningún tipo de organización social, logramos frenar esto, dilatarlo en el tiempo, que esto no se vote a fin de mes, y bueno, ya hemos logrado un montón. Para eso, hoy es la carpa, mañana es la carpa, pasada es la carpa, pero cada una y cada uno de ustedes y nosotras, hablando con la gente, tratando de explicar, entendiendo, así sea repartiendo un volante, porque esto informa. Y si hoy hablábamos al inicio de que una porción muy grande de la población aún no está interiorizada de esto, y bueno, tenemos mucho para hacer todavía.